Hola, somos el equipo 6 y hoy les hablaremos sobre un problema ambiental que afecta a todo el planeta, la contaminación. Este tema está directamente relacionado con varios objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con el ODS 13, Acción por el Clima, el ODS 14, Vida submarina y el ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. La contaminación es la introducción de sustancias o agentes dañinos en el medio ambiente. Estos contaminantes pueden ser químicos, biológicos o incluso formas de energía como el ruido o el calor. Lo preocupante es que la mayoría proviene de actividades humanas, industrias, transporte, agricultura intensiva, deforestación y mala gestión de residuos. Todo esto rompe el equilibrio natural y representa un riesgo para los ecosistemas, los animales y la salud humana. Por eso la ONU propone los ODS, que buscan reducir estas afectaciones. Nuestro enfoque se basa en la importancia de tomar acciones sostenibles para disminuir la contaminación. El problema principal es que la contaminación sigue aumentando, especialmente en zonas urbanas. Los efectos ya se sienten entre aire tóxico, ríos contaminados, suelos dañados y pérdida de biodiversidad. Además, México es uno de los países donde la calidad del aire y del agua se ha deteriorado en las últimas décadas. Esto provoca enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y daños irreversibles al ambiente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos reducir los niveles de contaminación desde acciones accesibles para la comunidad? Nuestra hipótesis es que si realizamos acciones sostenibles desde la casa y la comunidad, como reducir residuos, separar la basura, usar el transporte sustentable y disminuir el consumo de energía, entonces los niveles de contaminación podrán disminuir notablemente en un corto y mediano plazo. Esto se basa en evidencia científica. Pequeñas acciones masivas generan un impacto colectivo grande. Si una comunidad completa cambia sus hábitos, puede reducir toneladas de basura al año y disminuir la emisión de contaminantes atmosféricos. Para poner a prueba nuestra propuesta, analizamos acciones simples dentro del entorno cercano. Realizamos acciones como separar basura por una semana, usar bicicleta o transporte público en lugar del automóvil, ya que reduce la contaminación del aire. Evitar plásticos de un solo uso como las botellas. Reducir el consumo de agua y electricidad, ya sea apagando los electrónicos o simplemente usarlos menos tiempo. También observamos cómo estas acciones afectan de manera directa a la generación de residuos. Tan solo separar basura reduce el volumen de desechos mezclados y permite de mayor cantidad que sea reciclada. Tras aplicar estas acciones durante un periodo corto, los resultados fueron visibles. La cantidad de basura disminuyó casi un 40%, principalmente al eliminar plásticos. Al usar menos automóvil se redujo la emisión de gases contaminantes. Incluso el simple hábito de apoyar luces y desconectar aparatos bajo el uso de energía, lo cual reduce indirectamente las emisiones producidas por plantas eléctricas. Esto demuestra que las pequeñas acciones sí hacen la diferencia cuando se aplican de forma constante. Si todos adoptamos hábitos responsables, podemos mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo. Contribuir a los ODS es responsabilidad de todas las personas y los cambios comienzan desde el hogar. Nuestra conclusión es que sí es posible reducir la contaminación, pero depende del compromiso colectivo y de mantener estas acciones a largo plazo. Por último, vamos a ponerles un video para que entiendan mejor sobre el concepto de la contaminación. Hola. Como ya sabrás, hoy en día el planeta no está en sus mejores condiciones. Hay bastante contaminación en el aire, el calentamiento global es bastante alto, la disminución de recursos naturales ya es un hecho, y la gran contaminación de suelos y mares está dando impactos ambientales. Alteramos los ecosistemas, le quitamos territorio a los animales, y provocamos la extinción de animales y plantas. Todo por nuestro egoísmo y necesidad de sentirnos satisfechos. ¿Por qué otros seres vivos tendrían que pagar las consecuencias por nuestros actos? Hagamos estos tips y tomemos conciencia. Cambia productos que dejan residuos contaminantes por productos que sean agradables con el medio ambiente, como lo son los productos biodegradables y ecológicos. Usa el transporte público para reducir la contaminación de aire producida por los automóviles, o evita contaminar usando la bicicleta, o yendo caminando. Ayuda a mantener limpio nuestro planeta. No tires basura en calles, playas, ríos,
arroyos, y en cualquier lugar en general. Cuida el planeta, es tu casa. Conectemos con la Tierra. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que esta información les haya sido útil y los motive a actuar por el planeta.